su nombre. Él es digno y dale un fuerte aplauso a Él, vamos. Entrónalo en medio de tu alabanza. Que Él sea glorificado en medio de tu situación. Él es Rey. Vamos a darle un fuerte grito. Es tiempo de exaltar al Rey de Reyes. Vamos. Que nada te impida gozarte en medio de su presencia. Vamos. Dale un fuerte grito. Sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos. Levanta tus manos y yo. Que el cielo se parta en dos. Sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos. ¡Cielo! Que el cielo se parta en dos.
de sus misericordias, cantamos de la bondad de Dios, porque Él ha sido bueno, ¿verdad que sí? Él ha mostrado su favor hasta el día de hoy, y es por eso que hoy nos gozamos. Y por eso te recalcaba en medio del canto, en medio de tu situación, gózate, porque Dios está contigo. Que quizás no son los planes que nosotros teníamos en mente, pero Dios tiene el control y Dios está obrando en tu vida, y eso es más que suficiente, porque Dios está contigo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile gracias, Padre. Tú eres la razón y el motivo, Dios, de que esta noche tú seas glorificado. Te voy a invitar a que tomes tu lugar, iglesia. Y si tú gustas, puedes cerrar tus ojos. Y dejemos que el Espíritu de Dios tome su lugar en nuestras vidas. Con el corazón dile: Padre, perdóname porque muchas veces de forma consciente te he dicho que no. Y muchas otras veces de forma inconsciente te he desobedecido, Dios. Por eso nuestra canción en este día, Dios, es que tomes el trono, Dios. Que seas Rey y Señor de nuestras vidas. Porque tú eres Rey de Reyes. Tú ya gobiernas. Tú ya estás ahí, Señor. Pero necesitamos, Dios, que tú gobiernes nuestros corazones, que tú gobiernes en nuestras decisiones, en nuestras convicciones, Dios. Tú eres el primer lugar. Tú tienes el primer lugar, Dios. Ven y establece tu reino en nuestras vidas, Dios. Y entrónate en medio de nuestra alabanza, Dios. Establece tu reino sobre nosotros. Establece tu reino sobre nosotros. Establece tu reino sobre nosotros. Ven y toma tu lugar. Haz una oración con este canto y díselo ahí. Establece tu reino sobre nosotros. Establece tu reino sobre nosotros. Establece tu reino sobre nosotros. Ven y toma tu lugar. Una vez más dilo, establece. Establece tu reino sobre nosotros. Establece tu reino sobre nosotros. Te queremos ver. Establece tu reino sobre nosotros. Ven y toma tu lugar. Nuestra alabanza te coronamos.
soy tu templo, yo soy tu templo, digno y santo seré tu habitación. Yo soy tu templo, yo soy tu templo, tú eres el centro de mi alma y corazón. Yo soy tu templo, yo soy tu templo, digno y santo seré tu habitación. Yo soy. No sé cuántos pueden decirle esto al Señor. Decirle, Señor, tú eres bienvenido en mi corazón, Dios. Tú eres el centro de mi alma, de mi vida, de mis pensamientos, Dios. Todo lo que respira alaba tu nombre. Todo te adora a ti, Señor, de forma consciente y consciente. Todo lo que respira exalta tu nombre, Dios. Y nosotros conscientemente en este día te decimos, Padre, ven y toma tu lugar. Quiero ser tu habitación, quiero ser el templo en el que tú mores, en el que tú reposes, en el que tú reines, Dios. Ven y toma tu lugar. Tú eres el centro, Dios. Tú eres digno, tú eres santo. Díselo. Yo soy. Tú eres el centro de mi alma y corazón. Yo soy tu templo, yo soy tu templo, digno y santo seré tu habitación. Yo soy tu templo.
porque hemos visto su favor, porque hemos visto su mano, hemos visto su gloria. Se exaltado, Señor, ven y toma tu lugar. Tú eres el
favor su Biblia en el libro de los Romanos. Es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Una iglesia como, no tan literal como esta, pero era la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, y en aquel tiempo también se congregaban. Y el apóstol envió una carta a la iglesia que estaba en Roma. En el capítulo 10, voy a leer el verso 9 y 11 de esta carta de los Romanos. Y hay una palabra increíble. Dice así: porque con el corazón se cree. ¿Con el corazón qué? Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y después hay una nota debajo de eso y dice: pues la escritura dice, o sea, lo que está escrito establece, todo aquel que cree, o todo aquel, perdón, que en él creyere, dice su palabra, no será avergonzado. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a darle gracias y vamos a abrir el corazón para recibirla. Díganle juntamente conmigo al Señor: gracias, Dios, por esta palabra que pones hoy delante de mí, Dios. Abro mi corazón para recibirla, Dios, la atesoro, Dios. Te pido discernimiento, Señor, y que tu palabra produzca en mí, que se ponga por obra en mi vida, Dios, para que yo pueda ser transformado por ella. En el nombre de Jesucristo, toda la iglesia dice: amén. Amén. Hoy quise titular esta enseñanza: el poder de su palabra. El poder que tiene su palabra. Es el poder de la vida. Es el poder creativo. Es el poder de transformación. Usted y yo debemos darle lugar a su palabra, porque su palabra tiene poder y usted necesita ser transformado por el poder de la palabra. Amén. Y mire bien, hay un contexto previo en el verso 8 anterior al que acabo de leer de Romanos, y ahí hace una pregunta el apóstol. Dice: ¿más qué dice? Y hay algo que escribe, dice: cerca de ti está la palabra. Estoy leyendo el verso 8. En tu boca y en tu corazón. Y habla de la fe que predicamos como cristianos. ¿Cuál es? Que si confesamos que Jesús es el Señor y que Él le levantó de la muerte, dice, entonces nosotros seremos salvos. Esa es la palabra de fe que predicamos. Por eso está usted ahí sentado. A menos que usted cree que está ahí por otra cosa, pero la palabra de fe que predicamos, lo que profesamos es eso. Y nosotros debemos creerle a la palabra de Dios. Si no creemos la palabra, entonces de vano o de balde o en vano estamos nosotros recibiéndola. El primer impedimento, el primer obstáculo, lo primero que estorba para que la palabra haga efecto en tu vida es la incredulidad. Por eso el contexto de este capítulo 10 de Romanos es creer y confesar. Diga: creer y confesar. Allí está el poder de la palabra. La palabra puede hacer mucho cuando nosotros creemos y cuando nosotros confesamos la palabra. Dice la Biblia, también nos enseña que nuestras palabras se enlazan con nuestro corazón, que debemos tener cuidado de la palabra que sale de nuestra boca. El pastor en muchas ocasiones nos menciona un dicho muy común entre las personas y dice: lo que tiene la olla, eso saca la cuchara. La palabra de Dios nos enseña que de lo que abunda dentro de nuestro corazón, eso es lo que habla nuestra boca.
¿qué abunda en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón para que tu boca pueda hablar? Porque habla de confesar para salvación. Cuando nosotros confesamos la palabra, nosotros abrimos una puerta de salvación. ¿Me está entendiendo, iglesia? Cuando nosotros realmente le abrimos el corazón a la palabra, o nosotros nos abrimos a la palabra, por eso la Biblia nos enseña, dice, en tu boca y en tu corazón. Dice, allí está cerca de ti, está a la mano de ti, de sus hijos, de los que creen, de los cristianos verdaderos, no cristianos entre comillas. Dice, está cerca de ti. Es la palabra que predicamos. Y yo quiero hacer referencia a una historia que está en el Antiguo Testamento. Ahora leímos el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo. Ahora lo que estábamos leyendo ahora es una palabra predicada por el apóstol Pablo. Y lo que ahora quiero abrir en su corazón y a lo que quiero ahora mencionarle es una historia que está en el Antiguo Testamento. Pero dice la palabra que toda la escritura, no traigo yo una Biblia física para enseñársela, traigo mi dispositivo, pero toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Entonces la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Hay quienes quieren anular algunos libros o el Antiguo Testamento porque dicen que ya no tienen efecto. Hay quienes dicen que solo en el Nuevo y quieren acomodar la palabra a sus vidas porque hay cosas que quizá no convienen. Habrá ciertas formas de interpretar la palabra, pero anularla no podemos. Toda la escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Dice la Biblia que Él usó a varios hombres y los inspiró el Espíritu Santo para poder escribir. Entonces ahora yo quiero ir a Segunda de Reyes, por favor, capítulo 22. Voy a tratar de hablarle de una historia de una forma breve. Segunda de Reyes, capítulo 22, el verso 1, voy a leer. Habla de un rey. Esta historia es acerca del rey más joven que tuvo el reino de Judá, que es el pueblo de Dios. El reino de Israel. Israel se comenzó a dividir entre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. ¿Ok? Pero bueno, esa es otra historia. No me quiero enfocar en ello. Pero hay un rey de la edad de 8 años. Vamos a leer la palabra. Segunda de Reyes 22, verso 1. Este rey se llama Josías y dice así: cuando Josías comenzó a reinar, era de ¿cuántos años dice allí? 8 años. 8 años y comenzó a reinar un niño. Un niño. Dice, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto, habla de Josías, hizo lo recto ante los ojos de ¿quién? De Jehová, del Señor, ante los ojos de Dios. Este pequeño de 8 años hizo lo recto a los ojos de Dios. Y mira lo que dice, y anduvo en todo el camino de David su padre, aunque no era un linaje tan directo de David. Dice que estuvo en el camino de David. David no era su padre directo, pero era del linaje dice, en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Quiero que tenga bien en cuenta esto. Mire lo que significa Josías. Significa Dios ha sanado. Eso significa el nombre. Hay una importancia en los nombres. Y yo le aconsejo que cuando usted le vaya a poner nombre a su hijo, le dé importancia al significado.
porque mucho va a estar declarando cada que le llama de una forma. Mucho va a estar declarando. Cada que le dice su nombre, usted va a confesar algo. Para los que aprendemos a vivir en el Espíritu, que somos usted y yo, a través de la palabra nos enseña a vivir como espirituales. Dice, los que estamos en Él, dice, ya no vivimos por vista, ya tratamos de no vivir nuestra prioridad de una forma natural, sino de una forma espiritual. Vivimos en una fe. Amén. Vivimos en una fe. Entonces, cuando nosotros hablamos, dice que las palabras de nuestra boca se enlazan con nuestro corazón, y por eso dice que nosotros podemos confesar con nuestra boca. Y la palabra que está en nosotros, que está cerca, dice, está en nuestra boca y está en nuestro corazón. Entonces, hay mucho poder, o lo voy a decir de esta forma, hay mucha autoridad espiritual en la palabra. Un soldado romano que no tenía nada que ver con el cristianismo, pero creía, en algún momento le dijo a Jesús, delante de él se para. No le voy a contar toda la historia, pero él tenía una necesidad de que fuera a sanar a alguien de su familia, este soldado. Y solamente se para y le dice, necesito que sanes a alguien de mi familia. Y le dice, no es necesario ni que vayas, Jesús. Dice, con que tú digas la palabra, será hecho. Y todavía le dice, porque yo soy un hombre de autoridad. Él sabía la autoridad que tienen las palabras. Ponga mucha atención. Él sabía, él no solo dice, yo tengo hombres bajo mi cargo, y si yo le digo a uno ve, él va, y si yo le digo a uno viene, él viene. Sé lo que significa la autoridad de una palabra. Y le dijo a Jesús, con que solo digas tú la palabra, será hecho. Alguien que entendía de autoridad. Cuando nosotros lo llevamos esto al ámbito espiritual y tú entiendes la autoridad de la palabra, por eso te aconsejo que cuando pongas el nombre a alguien, sepa lo que declaras. De broma, mis hijos aprendieron mucho cuando hablamos de alguna situación que está pasando, que pudiera pasar. Luego mis hijos ya en automático a veces aprendieron a decir, como dice mi Lali, su Lali es mi suegra, su abuelita. Qué bueno que no está, porque no le gusta que le diga abuelita, pero ellos le dicen Lali. Entonces ellos aprendieron mucho a decir, porque ella dice, ni lo declares. Cuando se trata de una enfermedad, dice, ni digas, ni lo declares. Yo me acuerdo que en algún momento, cuando estábamos en Estados Unidos, y Sol, la hija de Bere y de Bonnie, que estaba bebecita recién nacida, se puso muy mal de sus vías respiratorias, y fuimos a una clínica por algo de rutina. Traía una gripe, vamos a decirlo así. Eso creíamos, y cuando llegamos la asustaron tanto, salieron corriendo. Yo estaba en el estacionamiento con la camioneta y se subieron y dale rápido y vete que al hospital de sabe qué. Y yo, sí, pero ¿qué tiene? Entonces ya me iba a explicar Bere qué tenía, y me dice, es que el doctor dije, y luego mi suegra, ni lo declares. Yo, no, bueno, suegra, pero explíqueme que es que el doctor me dijo, ni lo declares, decía. Y siempre, a veces ya lo hacemos hasta de broma. Y mis hijos aprendieron eso, de broma también. Siempre que algo está ocurriendo, que algo va a pasar o que algo, dice, papi, ni lo declares, como dice mi Lali. Entonces, pero en la realidad, ahora sí, poniéndonos serios, hay una autoridad espiritual que cuando tú declaras algo, tú tienes que creer, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y las palabras de tu boca se enlazan con las de tu corazón. Y dice Marcos en el capítulo 16, en el Evangelio de Marcos, dice que cuando tú hablas la palabra, dice que las señales que vienen de él, los milagros, los prodigios, dice, las señales siguen a la palabra. Entonces es por eso que cuando tú pones las manos en los enfermos y declaras sanidad, dice, los enfermos sanarán. Lo dijo Jesús. Le dije, cuando vas y echas fuera demonios, los demonios se van. Esto es para espirituales. En lo natural suena ilógico, estos cristianos están tontos, no razonan, están como borreguitos, ¿verdad? Pero lo dicen en mal plan. Pero cuando entendemos la palabra en el espíritu, sabemos que las cosas ocurren. Hemos sido testigos, muchos de los que estamos aquí, del poder
y de la autoridad espiritual que se desata cuando nosotros hablamos, o cuando nosotros oramos, o cuando nosotros cantamos, o cuando nosotros predicamos, o cuando nosotros le hablamos a alguien. Hay muchas maneras de expresarlo. En algunos momentos es como una llave. Por eso dice, a la iglesia les fueron dadas las llaves del reino. Tú platicas con alguien y le dices, pero es que Dios te ama. Y es como, alguien lo pudiera decir, pero hay una autoridad espiritual en ti. Cuando tú le dices algo a alguien, y es como si le metieras una llave en el corazón y le das la vuelta y abres, y tú le dices, es que Dios te ama, es que Dios quiere algo contigo. Y a veces tú no sabes ni qué dijiste y la persona se suelta a llorar. O sea, la persona está recibiendo algo espiritual. Para ti es tan natural quizá decirle Dios te ama, o mira, déjame orar por ti. Tú comienzas a orar y es como una llave que abres en lo espiritual. Porque se les van a entregar las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ataren o desataren abajo o arriba sea hecho con la autoridad del Padre. Entonces hay una autoridad en la palabra. Hay una autoridad tan fuerte. Y este nombre de Josías significa Dios ha sanado. Mire, él reinó de 8 años y él era recto a los ojos de Dios. Desde los 8 años él ya comenzó, como iba a reinar, él comenzó a buscar a Dios de otra forma. Desde los 8 años, yo no sé qué hacía usted a los 8 años, pero este pequeño comenzó a reinar una nación. El abuelo de él fue un rey malo, el padre de él fue un rey malo, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, aunque al final se arrepintió, pero él no tenía un ejemplo hizo lo malo reinando. Su abuelo, su padre, habían hecho lo malo, pero él tenía un nombre, había una palabra con su nombre: Dios ha sanado. Y él no venía cargando ni arrastrando lo de su padre ni lo de su abuelo, porque Dios tenía algo para él y Dios le había sanado a él. Muchos ponemos el pretexto, es que así fue mi papá, es que así me criaron a mí, es que en mi casa ha sido una descendencia de borrachos, de esto, de aquello. Y la verdad, sabes, cuando vienes a Cristo, el Señor mete la mano y es como si cortara toda maldición, porque el sacrificio de la cruz de Jesús, eso hizo en tu vida. Cortó toda maldición y ahora tú eres libre y tus generaciones también. Es como si todos nosotros fuéramos como Josías, porque Dios nos ha sanado, Dios nos ha restaurado. No por nosotros, ni porque lo merecemos, ni porque estamos bien guapos, ni chulos, ni buenos, ni porque seamos como seamos, sino porque a Él le plació en esa cruz derramar su sangre para que tú y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Entonces, Él, a pesar de su genealogía no tan buena, él comenzó a reinar haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. En Primera de Reyes 13:1, no lo quiero leer, pero dice que antes de que él naciera ya había una profecía sobre él. ¿Sabe qué dice la Biblia de usted y de mí? Dice que nosotros, Dios ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, a usted y a mí. O sea que se oye muy trillado. Lo dicen los motivadores, lo dicen los predicadores, pero es que es una realidad. Hay un propósito para tu vida. Se oye como un refrito de palabras, ¿verdad? Lo que oímos en todos lados y casi en todas las predicaciones, pero es una verdad. Se oye como un cliché, pero es una verdad. Hay un propósito en ti. Dios ya te conocía. Había un propósito en Josías. Desde antes de que él naciera ya se había soltado una palabra a un rey que había sido malo. Era una palabra de juicio en contra de este rey Jeroboam. Y esa palabra de juicio es: van a ser un hombre que va a venir y va a limpiar esta nación de la idolatría, de los sacerdotes que ofrecen inciensos en altares paganos. En el pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo de Dios, pero se había corrompido el pueblo. Dijo, pero van a ser alguien llamado Josías y que va a limpiar la nación. ¿Y sabe qué ocurrió?
cuando él tuvo 12 años, él comenzó a reinar a los 8 y a los 12 años comenzó a limpiar la nación. Comenzó a quitar los brujos, los adivinos, los sacerdotes, comenzó a quitar todo eso, porque esa era la nación, eso era el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios se había corrompido porque había dejado la palabra, porque había hecho la palabra de lado. ¿Sabe? Mire bien, a los 8 años él comenzó a buscar a Dios. A los 12 él comenzó a poner orden en su vida, comenzó a quitar las cosas. Esto es, a consagrar la nación para no ofender a Dios. Y más adelante, a los 20 años, él comienza a reconstruir el templo porque estaba en ruinas. El templo. La nación ya no ofrecía a Dios adoración. La nación ya no tenía la palabra. Habían dejado de escuchar a Dios. Se habían apartado y se habían ido, como dice la Biblia, en pos de otros dioses. Pero Dios tenía preparado un muchachito de 8 años para limpiar y para reconstruir. Y a los 26 años ocurre algo increíble. Cuando comienza a trabajar en la reconstrucción del templo y manda por ahí a algunos hombres, dice que lo que estaban trabajando encuentran debajo de los escombros, ¿sabe qué encuentran? La ley de Moisés, que tenían perdida el pueblo de Dios. Y mire, el pueblo estaba así precisamente porque ya no estaba la palabra en sus corazones, porque ya no estaba la palabra en su boca. Por eso se habían desviado. Por eso había una palabra de juicio. Dios había soltado una palabra de juicio y de restauración, porque el juicio es para restauración. Habías traído ese juicio y esa restauración al pueblo e iba a usar a este pequeño rey para hacerlo. Y estaba en ruinas, estaba bajo los escombros la ley. La misma ley que en algún momento le dijo a Josué, le dijo: no apartes de tu boca y de tu corazón este libro de la ley, sino medita en él. Está hablando de esta ley que se encontraron bajo los escombros, perdida. Esto le dice a Josué, le dice: sino que medita de día y de noche en ella, para que en todo te vaya bien. Es una palabra que se le había dado a él. Y pasaron las generaciones, ¿y sabe dónde acabó esa palabra? Bajo las ruinas, bajo los escombros. ¿Sabe? Quizás esté la condición de tu corazón. Déjame ir un poquito en lo espiritual ahora, tu corazón. Que sea una condición en ruinas quizá en tu vida, un templo en ruinas, y la palabra debajo de todo ello. ¿De qué estoy hablando? De una relación con Dios en tu vida quizá abandonada, que la guardaste en un cajón donde dijiste: aquí están las cosas religiosas, aquí está la religión, y le cerraste al cajón y empezaste tu vida. Porque como tú no quieres ser religioso ni fanático, abandonaste una relación con Dios. No sé cómo esté ahora, yo solo estoy tratando de abrir tu corazón y dejar que la palabra entre a tu vida. Porque quizá tu adoración, y el servicio pasado yo estaba hablando de adoración, y la adoración es un estilo de vida. Eso es lo que hablaba la enseñanza pasada. Hay un estilo de vida en adorar, no es cantar solamente. Va más allá, es más grande, es más profundo que cantar. Esta es una forma de adoración, pero la adoración es un estilo de vida congruente a la voluntad de Dios, para que Dios se complazca en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Esa es la verdadera adoración. Y ¿sabes qué? Quizá una forma de decir que hay escombros en tu vida, que hay ruinas en tu vida, es que abandonaste tu relación con Dios, que tu adoración
está empobrecida, tu estilo de vida no ha sido congruente, no ha sido agradable delante de Dios, tu adoración a Dios ha sido poca, has menguado, has dejado de honrar a Dios de todas las formas que enseña la Biblia y que te ha sido hablado y ministrado al corazón, y quizás esa es la condición de tu corazón. No digamos la consagración. ¿Qué es la consagración? Es apartarte tu vida y lo que haces para Dios. Esto es dejar de hacer muchas cosas que ofendían a Dios, apartarte para servir a Dios y para vivir conforme a su propósito, consagrarte. No hablo de ser santurrones, no hablo de fanatismo, no hablo de religión. Hablo de apartarnos para Él, de consagrar nuestra vida. Un ejemplo claro de consagración lo veíamos en Daniel, que a pesar de que ellos fueron llevados a Babilonia en cautiverio, de que él fue llevado y que a él le impusieron un reino, le cambiaron el nombre, le cambiaron la forma de hablar y le querían cambiar los alimentos, él dijo: yo me voy a consagrar. Y como ellos no podían comer algunos alimentos, dijo: yo solo voy a comer legumbres y yo me voy a consagrar a Dios. Y su consagración abarcaba no solo lo que comía, sino que su estilo de vida era diferente a los demás. En una ocasión con Daniel, el rey prohíbe orar y que todo el que orara iba a perder la vida. ¿Y sabe qué hace Daniel? Abre las puertas y, como él acostumbraba a hacerlo, 3 veces al día se ponía a orar. Esa era una vida consagrada, una vida que no dejaba que, aunque se te impuso un reino, o esto es, aunque estaba en un lugar como usted y yo, como enseña la Biblia, que estamos en el mundo, y esto no es para soberbia, ni vanidad, ni vanagloria, ni un orgullo vano y falso o con pretensiones humanas, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuántos creen esta palabra? No es una pretensión de yo no soy. No. El Señor nos ha dado un mandamiento y es amarnos todos. No es menospreciar a los demás, pero es entender que nosotros somos hijos de Dios y que nuestro reino no es de este mundo. Pero a pesar que Daniel se le había impuesto un reino, él se consagró y no se contaminó. Es no contaminarte de los demás. Entonces vuelvo al tema que estaba hablando. Quizá tu consagración a Dios ha sido olvidada. Te contaminas de lo que sea. Cualquier cosa en tu vida es buena para contaminarte. Abres puertas a lo que sea. De todo decir: ¿qué tiene Dios? Perdona todo, haces de todo, no te consagras en una fe real. Y cualquier cosa es: no tiene nada de malo. Lo que miras, ves películas que sabes que no tienes que mirar, o lo que miran tus ojos en las redes, y no te consagras. Dejas que lo que entra por tus ojos contamine tu cuerpo. Dice: si tus ojos están en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y tus manos no las consagras, y se te hace fácil tomar lo que no te pertenece. O con estas manos se te hace fácil golpear a quien no debes hacerlo, dañar, lastimar. Con tu boca haces lo mismo, no consagras tu boca, tienes una lengua de Y comúnmente decimos: ay, hermano, es un proceso, 40 años de cristiano Pero no entendemos que debemos consagrar nuestra boca. Debemos consagrar nuestras manos, debemos consagrar nuestros ojos, lo que hacemos, lo que hago para Dios. Y así pudiera darte muchos ejemplos de consagración en tu vida. Pero tu consagración a Dios olvidada, tu adoración empobrecida, tu relación abandonada, tu relación con Dios, y tu amor por la casa, por la iglesia, por los suelos. Porque como hay tantos que te caen mal y que tú consideras hipócritas, realmente no le tienes amor a la casa. Porque quizás ahí está lleno de hipócritas, quizás sí, pero por eso estamos aquí. Una vez le decía, porque hay gente que le gusta andar de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta. Le digo: lo malo que esa gente, cuando se vaya y encuentre la iglesia perfecta y entre, va a dejar de ser perfecta, porque entró esa persona ahí, ya no es la iglesia perfecta.
No busques la iglesia perfecta, pero el amor por la casa. Entonces déjame decirte algo que ocurre con Josías. Hay una situación aquí con él y es muy clara. A los 8 años, amor por la presencia de Dios, por buscar a Dios realmente. A los 12 años, él comienza a limpiar, a poner orden, a quitar lo que no debería de haber. Tú tienes que ir captando esto en tu corazón. Tú no tienes que aprender y tener el deseo de buscar a Dios, como lo tuvo él. Lo primero, busca a Dios. Busca a Dios, como dice su palabra, mientras Él pueda ser hallado. ¿Me está escuchando, iglesia? Así dice su palabra. Búscale mientras puede ser hallado. Después puede ser demasiado tarde para ti. Busca a Dios. Segundo, comienza a poner orden. ¿Qué es? Quita lo que sabes que está estorbando en tu vida, que sabes que ofende a Dios. Lo tienes que quitar, lo tienes que hacer a un lado, lo tienes que arrancar de raíz. Y eso comenzó a hacer él. A los 20 años comienza a reconstruir el templo, a tener un amor por la iglesia, por la casa. Tienes que comenzar a aprender a amar al que está al lado tuyo, a tener amor por tu congregación, a tener amor por la iglesia de Cristo en todas partes del mundo, a no ser de los que echan tierra, sino que mejor edifican. No ser de los que están criticando, sino de los que están edificando con amor. Aprende a servir, eso es amor por la casa. Porque cuando servimos, realmente ministramos el amor de Dios. Porque aquí lo que hacemos es servirnos los unos a los otros. Yo aquí estoy ministrando, ministrar es servir. Yo te estoy sirviendo a ti la palabra de Dios. Cuando entraste, alguien te recibió. Cuando vas a cocina, alguien está sirviéndote también. Vas con tus hijos, alguien está con tus hijos. Hay personas atrás en multimedia. Todos nos estamos sirviendo los unos a los otros en amor. Amor por la casa. Empezó a reconstruir lo que estaba en ruinas. Quizás si tu vida está en ruinas y tienes que empezar a tomar el ejemplo de la vida de Josías y empezar a poner orden en tu vida. Pero a los 26 años ocurre algo que faltaba en la vida de Josías, algo que ya no tenía el pueblo, y sabe que era la palabra, la ley. Encuentra a los 26 años, encuentra la palabra bajo los escombros y la sacan debajo de los escombros. Y entonces él pide que le lean la palabra. Yo no sé si estás con tu corazón abierto y Dios te está hablando, porque quizá hay cosas en ruinas y que tienen la palabra ahogada. Has escuchado mucha palabra, pero está ahí, parece que sin efecto, olvidada, abandonada, empolvada, bajo los escombros. Y cuando le leen la palabra, dice que él rasgó. ¿Sabe qué hizo cuando le leen la palabra a Josías, a este pequeño rey? Bueno, tenía ya 26 años. Cuando el escriba viene y le lee la palabra, ¿sabe lo que hizo? Dice que él reaccionó. Se rasgó las vestiduras de lo que escuchó. Había una palabra de desolación y de maldición para el pueblo de Dios. Iba a ser usado él en esa palabra. Había una profecía donde estaba él. Dice que él se rasgó sus vestiduras. Hubo una reacción. Yo quiero preguntarte, cuando tú escuchas la palabra, ¿cómo reaccionas? Mira, hay una generación que se ha olvidado de la palabra y hay ignorancia en la palabra. Hay ignorancia en la palabra. Y dice la palabra que por falta de conocimiento de la palabra, la misma Biblia lo enseña, dice que el pueblo pereció por falta de la palabra. Hay una generación que se ha olvidado. Ahora los cristianos se llenan de YouTube, se llenan de redes sociales, se llenan a lo mejor de predicaciones, se llenan de un montón de cosas, pero se olvidan realmente de la palabra en sus vidas que les puede ser revelada a cada uno. Se olvidan. La palabra es viva en sí misma.
tan viva que cuando la encuentra Josías, hay una reacción, provoca algo en su corazón. Más adelantito lo voy a leer. ¿Por qué? Porque la palabra es indispensable, es imprescindible para la vida tuya y para la vida mía, para nuestra vida. Es indispensable la palabra de Dios. La palabra te hace sentir vivo. No puedes menospreciar la palabra. Dice cuando él escuchó lo que estaba escrito. ¿Sabes cómo Jesús? Te voy a dar el ejemplo de Jesús. Siendo Dios, siendo Jesús, siendo Él, como dice Juan, Él el verbo encarnado, Él es el verbo, Él era la palabra. Él mismo dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Siendo mismo Cristo, cuando viene el diablo, cuando viene Satanás y le tienta, Él le dice: porque escrito está. Y le hace referencia a la palabra. Y resiste al diablo. Dice que se retira por un tiempo. Así dice la palabra. Cuando usted lee las tentaciones de Jesús, eso se va a encontrar. Los mismos apóstoles refieren lo que yo le acabo de leer. Dice: como está escrito, lo que leíamos en Romanos, así refiere. Que la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Así dice que está escrito y así debe ser. Y nosotros olvidamos lo que está escrito y nos dejamos llevar por lo que sea. Cualquier cosa que caiga es buena. A veces dicen cosas que ni están en la palabra y las tomamos como si estuvieran en la Biblia. Siempre. No sabemos lo que sí, lo que no. Y si dice eso la Biblia. Ahora, no es que tengamos que saber todo de memoria, de pe a pa. No, pero hay una revelación. Cuando la palabra de Dios se hace viva en tu corazón, ¿sabes? El Espíritu Santo siempre trae revelación a tu vida y trae esa dirección para corregirte, para instruirte. ¿Sabes? Cuando José escucha la palabra, reacciona, se rasga sus vestiduras, llora en su presencia y se humilla. Mira, yo quiero leerte lo que ocurrió. Segunda de Reyes, capítulo 22. Voy a leerlo rápido para terminar. Voy a leerlo rápido. Y Dios le responde a Josías. Estoy leyendo Segunda de Reyes 22, 18 al 19. Dice en el 18, unas líneas adelante: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Estoy leyendo el 18. Por cuanto oíste las palabras del libro, está hablando del libro de la ley. Dice el 19, y tu corazón ¿qué palabra utiliza ahí? ¿Lo está leyendo conmigo atrás? ¿Y tu corazón qué? Se enterneció. Mira lo poderoso de la palabra. Ablanda lo más duro de nuestra vida, que es el corazón. Lo más difícil de cambiar, el Señor lo transforma con la palabra. Lo que no puede hacer tu esposo contigo, tu esposa contigo, lo que no puedes hacer a la vez de tus palabras con tus hijos, la palabra de Dios lo ablanda. Tu corazón de piedra lo convierte en un corazón de carne. Ese es el milagro más grande. Transformar tu corazón. Dice: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció. Y luego dice: y te humillaste. Esa fue la reacción de él. Y te humillaste delante de Dios. Dice: cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, o sea, contra el pueblo de Dios, dice que vendrán a ser asolados y malditos. Dice: rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Y entonces le dice: también yo te he oído, le dice el Señor. ¿Cuál es tu reacción a la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionas? Yo no sé cuántas predicaciones, cuánto tiempo tienes de cristiano, pero cuántas predicaciones o enseñanzas has escuchado en tu vida, o cuántas veces has dejado que la palabra realmente te corrija. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuántas veces has permitido que la Biblia te corrija? ¿Cuántas veces? Mira, déjame leerte, ve rápido conmigo a Segunda de Timoteo, el último texto que te voy a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Esto es, si quieres aprendértelo de memoria, subrayarlo, guardarlo, tomarle una foto a tu celular, qué sé yo. Esta palabra tienes que guardarla en tu corazón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Dice así el 16:
Toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Y qué dice que es? Útil. La palabra de Dios es útil. Y dice para enseñar, para redarguir y para corregir. ¿Cuántas veces tú dejas que realmente la palabra te corrija en tu vida? O sea, tú analiza las veces que has leído la palabra y has permitido que esa palabra corrija tus acciones, corrija tu forma de hablar, corrija tu forma de pensar, corrija tus actitudes para con los demás, corrija tu falta de perdón, corrija tu falta de amor, corrija tu soberbia, corrija tu vanidad, corrija tu inmoralidad. ¿Cuántas veces has permitido que la palabra de Dios te corrija? Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿cómo? Enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra, para que sea congruente tu cristianismo y no seas piedra de tropiezo para los demás. Uy, los cristianistas son esto, esto y esto y esto. Y que causa tuya eres piedra de tropiezo de otro y por eso no quieren ni venir a la iglesia ni saber nada de Dios, sino para que estés preparado para toda buena obra. Esto es, que tu vida, la que actúas, sea congruente a lo que predicas. Sí, no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Y lo vamos a hacer hasta que estemos allá con Él. No somos perfectos y nadie lo vamos a hacer. Pero ¿sabes qué? Pero Dios puso a su Hijo que era perfecto en una cruz para justificarnos, para justificar nuestra imperfección. ¿Me estás entendiendo con esto, iglesia? No eres perfecto, pero te está justificando. ¿Sabes cómo te justifica? Por creer, como dice la palabra. Creer y confesar la palabra. Dices, pero es que no lo voy a lograr. Es que Él ya hizo lo difícil. Él te va a justificar. Y tal vez el enemigo venga, el acusador, el diablo venga y diga, pero tú eres un hipócrita, pero tú eres un esto, y así te quiera presentar delante de Dios. Eres esto, eres de lo peor, tratas así a tu esposa, haces de aquello, esto, pero luego viene Jesús y dice, ey, pero Él creyó en mí. Si es cierto quizá todo lo que tú dices, pero Él creyó en mí, yo me subí a esa cruz por Él, yo lo compré con mi sangre, Él creyó y Él es justificado por mí, por su fe. Y entonces tú eres preparado para buenas obras, para que camines en ellas, para que seas congruente, porque esa fe sin tus obras es una fe muerta y ociosa. Te lo enseñé el servicio pasado. Él reaccionó, Él se humilló y Él lloró en su presencia. Dice que su corazón se entristeció. Estoy hablando de Josías. ¿Qué reacción hay en tu corazón cuando realmente dejas que venga la palabra? ¿Te corrige su palabra? ¿Sabes? A sus 26 años encontró la revelación. ¿Para qué? Para reformar al pueblo. ¿Sabes qué necesitas en tu vida? Una reforma en tu forma de pensar. Necesitas una reforma en tu corazón, necesitas cambiar. La palabra te tiene que cambiar, la palabra te tiene que corregir, te tiene que instruir. Si vas en un sentido, la palabra te tiene que enderezar y te tiene que poner en el sentido correcto. Pero eso lo permites tú. ¿Qué tiene que ver la historia de Josías con nosotros? Pon atención en ese proceso. Amó la presencia, buscó a Dios. Quitó lo que estorbaba y lo que ofendía a Dios. Se consagró. Y después de eso tuvo amor por la casa. Quiso reconstruir el templo. Y después de eso vino la revelación y la palabra lo cambió a él y cambió al pueblo. Dice que mientras él reinó, dice que el pueblo, de haber estado lejos de Dios, dice que el pueblo hizo lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Sabes qué es lo mejor? Que si tú te alineas a la palabra de Dios, tu familia también lo puede hacer. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, por amor a ti. Y porque la palabra está en tu corazón y cuando tú hables, las señales van a seguir a la palabra. Y cuando tú declares, vas a tener autoridad en la palabra. Pero la palabra va a venir y te va a cambiar a ti. ¿Y sabes qué es lo mejor? Va a cambiar, que dices, pero es que mi esposo es tan duro. Dice que su corazón se enterneció. Tiene el poder de conmover tu corazón, lo duro de tu corazón, y poner un corazón de carne donde hay uno de piedra. ¿Qué
qué tan incrédulos éramos antes, qué tan difícil hemos sido, y aún así Dios nos dobla de rodillas y transforma nuestro corazón. Tiene el poder de cambiarte, de traer vida. Mira, todo lo que escuchas, donde lo escuches, tiene una influencia tan grande en tu vida. Te puede dar vida o muerte. Tiene el poder de levantarte o de derribarte. Tiene el poder para edificarte, para destruirte, para herirte, para restaurarte. Pero lo que realmente tiene poder para cambiarte y para reformar tu forma de pensar, para que seas otro, solamente la palabra de Dios. Y tú necesitas ser corregido por ella. Yo quiero que tú declares a lo que digas: yo necesito que su palabra me corrija. Hay mucho que se tiene que corregir en ti. Quizá tú pudieras hoy codearle a tu esposo y le dijeras: hay mucho que Dios tiene que corregir. Pero también el esposo le dice: y a ti también. Y ahí se la pueden llevar. Y a los hijos desorejarlos como me hacían a mí, y también. Hay mucho que la palabra nos tiene que corregir. Tiene que quitar muchas imperfecciones y te tiene que ir perfeccionando para toda buena obra, de poco a poco, en el proceso de Dios. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. ¿Quieres venir, Yair? Yair, nada más, ¿me ayudas con el piano? Vamos a terminar. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la Biblia en tu vida. ¿Sabes? Muchos hablan de su Dios, declaran que Él es su Dios, pero no le prestan atención a su palabra. Muchos lo llaman Señor, pero no lo adoran. Muchos dicen que lo aman, pero no aman a los demás. Muchos dicen que quieren seguirle, pero no están dispuestos a servirle. Muchos dicen que quieren servirle, pero para buscar lo suyo. Hay algo que se tiene que corregir hoy en tu vida. Tu forma de hablar, quizá. Cierra tus ojos, por favor. Te pregunto yo, ¿qué Dios quiere corregir en tu vida? ¿Qué hay en tu relación con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué Dios quiere corregir? ¿Qué es aquello en lo que has estado desviado? En lo que ahora Él quiere instruirte por el camino correcto, para que te sientas vivo. Su palabra no es para condenar. La letra ciertamente mata, pero a los hijos de Dios en el Espíritu, su revelación es para traer vida, esperanza. No para que te sientas mal ahora, sino para que te sientas con la oportunidad de estar en el camino correcto. De decirle: sí, corrígeme, yo quiero menguar para que tu palabra crezca en mí. Quiero bajarle el volumen a mi voz. Quiero bajarle el volumen a mi opinión para escuchar la tuya más claro, para saber qué pides de mí.